Bueno, buenas noches a todas las personas que se van conectando ahí en el chat. Bienvenidos todos a este encuentro que tendremos esta noche para que hablemos de este tema tan importante, tan trascendental en la vida de los seres humanos. Bienvenidos, bienvenida Yurani Ascanio. Bienvenida mi amiga Torcoroma, bienvenida a Claudia Marcela Ovalles Cárdenas, le mando un abrazo a Claudia, a Jairo, a toda su familia, bienvenida Rocío Páez, ahí poco a poco se van conectando todos para que, Jairo también se acaba de conectar, ahí poco a poco se van conectando todos para que abordemos hoy este tema tan importante, tan trascendental, para la vida de todos los seres humanos, como es este tema el de quitarse la vida, el de acabar con las ilusiones, con los sueños. Bueno, vamos a tratar hoy de abordar eso desde la psicología, desde qué piensa esa persona, qué tipo de pensamientos o de acciones llevan a cometer ese tipo de conductas. Hoy con una invitada muy especial, ya todos ustedes lo saben, lo han visto en la publicidad que hemos estado compartiendo, la doctora Eliana Mendoza, psicóloga con más de 20 años de experiencia en la terapia psicológica. La doctora Eliana es ocañera, tiene su consultorio en Ocaña y hoy estará con nosotros compartiendo y llenándonos de esos conocimientos que tanto necesitamos, porque a veces en la vida pues hay situaciones que no sabemos manejar. Cuando ocurren estos casos no sabemos cómo abordarlos, qué decir, qué aconsejar, a quién mandar a esas personas que sufren esas situaciones. Entonces vamos a esperar que se vayan conectando un poco más para que abramos paso y le demos la bienvenida a la doctora Eliana, que ya está ahí también con nosotros, conectado a esta hora. Entonces esperemos que vayan llegando un poquito más de personas. Saludo a Neider Alberto Portilla Yaruro, que se acaba de conectar, a la doctora Eliana, por supuesto, que también ya está ahí, como les decía. Bueno, y a todos ustedes, los que ya están ahí en el chat, a todos los que me han escrito estos días, a todos los que han estado pendientes de estos en vivos que hemos venido haciendo noche a noche. Los invito a compartir este en vivo para que más personas tengan la posibilidad de verlo, para que más personas tengan la oportunidad, como ustedes y como yo hoy, de aprender acerca de este tema tan importante, tan trascendental para todos nosotros. Bueno, van 7 conectados. Esperemos a ver quién más se va conectando. Como siempre, al final pueden dejar todas las preguntas que tengan ahí en el chat y al final, junto con la doctora, pues se responderán las dudas que ustedes tengan, los casos que quieran contar, bueno, en fin, todas esas dudas que ustedes tengan. Se siguen conectando más. Bueno, me van confirmando también en el chat, por favor, si se está viendo bien la imagen, si se está escuchando bien mi voz, si todo está ok para que podamos arrancar de la mejor manera. Entonces les agradezco ahí en el chat que me escriban, me digan cómo está saliendo la transmisión allá en sus hogares o donde quiera que ustedes estén. Se conecta mi amigo Aldair Álvarez Vaca, le mando un abrazo muy especial a mi amigo Aldair. Bueno, 8:05 de la noche, entonces vamos a arrancar de una vez. Les voy a presentar a la invitada para que
no perdamos más tiempo para que arranquemos lo más pronto posible, para que podamos abordar todos esos temas que tenemos preparados hoy para ustedes, o todo eso que vamos a hablar respecto al suicidio. Bueno, esperemos que la doctora nos responda ahí la invitación. Marcela dice que todo está perfecto, que todo... Bueno, ya tenemos a la doctora. Buenas noches, doctora Eliana Paulina Mendoza. Hola Ángelo, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y pues a las personas que se están conectando y a los que poco a poco van a estar escuchando esta transmisión en vivo o en diferido, pues agradecerles sobre todo por el tiempo que sacan y sobre todo por esa preocupación que ha ido creciendo en la sociedad sobre el tema de salud mental, no solamente de manera individual, sino también de manera familiar y colectiva. Bueno, doctora, muchas gracias a usted por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Yo sé que con su ayuda, su experiencia, su conocimiento nos va a orientar sobre este tema tan importante, este tema tan delicado también. Yo no sé si se escucha bien la doctora, yo lo escucho un poquito lejos, ustedes me dirán si allá en sus casas ustedes sí la escuchan bien. Y mientras tanto voy saludando, bueno, a Aldair, a Marcela, a mi amigo Joan Camilo desde Medellín, a Yoya que se acaba de conectar a todos. Bueno, doctora, muchas gracias, bienvenida siempre a este espacio. Me han escrito mucho, no pensé que usted fuera tan famosa en Ábrego. La reconocen sobre todo por su gran devoción a San José. Eh, bueno, y por toda el bien que usted ha hecho por nuestro pueblo a través de su terapia psicológica. Hoy quisiera que habláramos, bueno, ya sabe el tema del suicidio, pero desde cuatro momentos. Primero, pues todo lo que tiene que ver con la teoría. Segundo, pues analizar algunos patrones que se repiten, por qué se repiten esos patrones. Tercero, cómo combatir eso desde el hogar, cómo formar mejores hijos, no solo en su salud mental, sino en el respeto hacia el otro. Y finalmente, pues las preguntas que las personas vayan teniendo, pues las pueden ir escribiendo ahí en el chat y al final las revisamos y las vamos abordando. Entonces, esa es la metodología de hoy que quiero compartir con ustedes. Le doy la bienvenida nuevamente a la doctora y quisiera que arrancáramos de una vez, doctora, y quisiera preguntarle a usted de toda esa teoría del tánatos, que expresa muy bien Freud, de la pulsión de muerte de las personas que ya no quieren vivir más, cómo explicar lo que ocurre en la mente de una persona que decide quitarse la vida. Bueno, se habla de varias líneas o varias dinámicas. Hay una que es todo el estado consciente, cuando la persona ya se empieza a desconectar de una idea que lo engancha a la vida y empieza a tener muchísimas conductas donde empieza a evaluar la forma correcta para irse. Su preocupación inicial siempre va a ser su familia. Algunos idean una carta, una despedida. Algunos definitivamente pueden entrar en algo que hace muy poco la psicología viene hablando y es los estados obnubilados de la mente, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vemos que el paciente o nuestro familiar se despersonaliza y empieza a tener acciones no simples y empieza a cambiar su dinámica, su forma de hablar y hasta la forma de ver. Cuando hablamos de estados obnubilados de la mente, es como si se mostrara un nubarrón en la mente de la persona que está en estado de ansiedad o de depresión profunda y que todo el tiempo está pensando en el suicidio. Algunas personas llegan a las unidades, y que pasa mucho en las unidades mentales, cuando dicen, es que yo no me acuerdo en qué momento me tomé el veneno, o es que yo no me acuerdo y quién me trajo, ¿sí? Está el estado nubilado de la mente donde temporalmente se desconecta de la realidad, comete el acto o se toma las pastillas o empieza un proceso y cuando vuelve a conectar no recuerda qué fue lo que pasó, pero a veces el paciente logra salvarse porque la familia alcanza a actuar muy rápidamente. Los estados nublados de la mente cada vez son más frecuentes versus a lo que pasaba hace 15 o 20 años. Doctora, ¿y esos estados a qué se dan?
¿Cómo ocurre esa desconexión, podríamos decir, con la realidad, con la conciencia? ¿Eso por qué se da? Generalmente porque el paciente rumea un pensamiento, ¿sí? Empieza a rumiarlo y llega al punto en que lo normaliza tanto que ya está todo el tiempo en función del pensamiento de idea suicida o de muerte. Como ya su pensamiento está solamente conectado a querer morirse, ¿sí? Entonces llega el consciente, se desconecta y sale toda la parte inconsciente y ejecuta la acción de la conducta. Recientemente veíamos el caso de un muchacho que llega a la unidad en convención y el muchacho no recuerda qué fue lo que pasó, y la familia logra hacer el recorrido de todo lo que él actuó y se dan cuenta que él nunca estuvo en estado consciente desde el momento que toma el veneno, se lo toma con ponimalta, cuando se acuesta a dormir y pasan 2, 3 horas, cuando la familia lo encuentra en un estado, llega a la unidad y en la unidad él dice, no sé qué fue lo que pasó, no era consciente. Cuando empezamos el proceso, pues él vuelve y conecta y dice, ay, me tomé un veneno, no se acordaba lo que había pasado. Y le preguntamos, Doc- ¿cuánto lleva usted, hace cuánto tiempo llevaba usted con la idea suicida? Y decía meses, pero la había normalizado. Como todo el día pensaba en eso, pues nunca pensé que mi inconsciente sí lo fuera a ejecutar. Doctora, y precisamente también sobre eso le iba a preguntar, sobre el tema de la ideación suicida, o sea, ¿cómo se construye ese pensamiento desde la frustración hasta llegar al acto? ¿Eso tiene unas fases o eso es inconsciente? O sea, ¿cómo se va haciendo el andamiaje para que una persona que en un principio esté frustrada, dolida de la vida, termine en esa conducta Lo que suicida? pasa es que también tenemos antecedentes y patrones, Ángelo. Podemos encontrar familias enteras donde uno, dos o tres miembros, generación tras generación, cometen el acto suicida y podemos decir, aquí hay una carga emocional que se transmite ontológicamente de generación en generación. Y esa carga pues hace o predomina más a que el paciente esté predispuesto. ¿Cómo se carga la idea suicida y cómo se ejecuta? Desde la frustración, pero también desde la sensación de vacío. Generalmente estas personas cuando ya acuden a psicología o a psicoterapia o en últimas ya acuden al servicio de urgencias, están en un estado muy, muy profundo de miedos y ya no creen, ya tienen algo que se llama desesperanza aprendida. Sienten que nada les va a funcionar, ya nada vale la pena, si lo intento, pero hay una palabra que siempre se repite, Ángelo, y es que nadie cree en mí, es que yo no valgo nada, y es que por más de lo que lo intente, no lo voy a lograr. Esas tres palabras, esas tres eh, respuestas, es la desesperanza aprendida. Y eso hace que la carga o la necesidad de irse se hace mucho más fuerte porque el paciente ya no ve algo que le funcione. Doctora, y cuando un familiar, un amigo, un conocido, alguien tiene esa desesperanza aprendida, ¿cómo uno o cómo las personas que no entienden muy bien de la psicología, que no conocen la teoría, que no saben qué hacer, qué decir, cómo ayudar a una persona que tiene ya la desesperanza aprendida? Generalmente uno siempre habla de devolverle a la persona, Angelo, la dignidad emocional, ¿sí? O sea, al menos intentémoslo, ¿sí? O sea, al menos salgamos a caminar, al menos yo te acompaño si querés y buscamos ayuda. O sea, es saber claramente que esa persona todo el tiempo me está diciendo, acompáñame, no me dejes solo. Y esas personas necesitan generalmente volver a estimular una parte del hipocampo, una parte del cerebro para poder atacar exactamente el miedo. La persona que tiene ideas suicidas tiene miedo, porque todo el tiempo está en un estado de ansiedad o de estupor y por lo tanto todo el tiempo está demandando o generando ayuda, pero no sabe cómo pedirla. Entonces cree que como ya yo no valgo nada, entonces ya yo soy un caso perdido. Entonces, si yo me voy, pues mi familia descansa. Sí, me van a llorar unos meses, pero ya me olvidarán y después ya será la misa los meses y ya después será una vez al año y ya después nunca más. Esa es la desesperanza aprendida. Creer que ya yo no valgo nada y que por más que lo intente, nada. Generalmente ellos necesitan acompañamiento, ayuda y algo que nosotros no podemos y no sabemos hacer.
y que hoy en día está muy de moda el término, escuchamos, pero no juzgamos. Porque es como una persona que está en estado ansioso y, ay, pero tan linda que es la vida, pero para él no. Ay, pero tan chévere, ¿vos por qué no te reís? No puede. Ay, pero es que ponele alegría a lo que te está pasando, pero es que estoy desconectado de mis emociones. O sea, entonces a veces el juzgar el estado emocional atenúa más la depresión y la necesidad del suicidio. O sea, a veces simplemente la gente no necesita que uno le diga cosas o intente convencerlo, sino acompañarlo. Acompañarlo y escucharlo. Ángelo, hay una teoría que sí o sí está en todos los ámbitos de la psicología. Cuando el paciente se siente escuchado, mejora. El solo hecho de que vos te sentés y escuches a una persona, así diga todo el tiempo el yo, es que yo, es que yo, es que yo, pero el solo hecho de que todo el tiempo esté vomitando la acción y que vos le digas, no te preocupes, yo voy a estar aquí. Si mañana me necesitas, yo voy a estar aquí. No te preocupes, yo mañana vengo por vos y mañana volvemos y nos tomamos un café y mañana volvemos y hablamos y yo mañana vuelvo y te escucho. Él dice, hay alguien al menos que me escuche. Al menos por esa persona, ¿sí? Por esa persona, yo lo voy a volver a tratar de hacer. Al menos esta noche voy a volver a intentar dormir porque la persona que tiene ideas suicidas pierde la capacidad del sueño. Porque toda la noche su cerebro está ideando cómo morirse sin que le duela, sin que la familia, ¿sí?, le duela demasiado y dejar todo organizado. Entonces, cuando las personas dejan de dormir, tienen depresión, tienen cargas emocionales demasiado fuertes, están anidando una idea de muerte. Doctora, bueno, muy interesante eso que usted dice ahí de escuchar, de salir con una persona. Y a veces también se escucha de que una persona que está en ese estado, en esa tristeza profunda, en esa insatisfacción, es bueno llevarla a un sitio público, llámese discoteca, llámese concierto, pero a veces eso es peor, o sea, como que ese no es el ambiente y uno cree que sí, que la persona se va a alegrar de estar ahí, va a olvidar, va a disfrutar, pero parece que a veces eso es peor lo que uno está haciendo. A ver, Angelo, los estudios vienen siendo muy certeros y vienen siendo muy acuciosos y los últimos estudios muestran que la población se está comportando de manera diferente frente a días particulares, ¿sí? La gente se suicida mucho más en el Día de la Madre, en diciembre y los domingos para el lunes, ¿sí? Ese es el ámbito general a nivel país, pero también hay unas situaciones particulares. Acordémonos que el paciente que tiene ideas suicidas tiene una hipersensibilidad estructurada, pero no puede conectar con sus emociones. Entonces yo me lo llevo para un espacio público y sí, él se ríe porque le toca, pero lo está sintiendo. Sí, él se toma el trago, que es un error. Si yo tengo un familiar que tiene depresión, el error número uno sería darle alcohol o alguna sustancia alucinógena que tape temporalmente la situación, pero mañana voy a amanecer peor. Mi cerebro va a amanecer inflamado y mi cerebro va a empezar con una carga mucho más fuerte frente a la ansiedad, porque después del licor aparece nuevamente la ansiedad. Entonces, la idea es conectarlo a un lugar o a una situación donde él ya fue feliz, ¿sí? Entonces, supongamos, uno generalmente cuando el paciente llega en estados suicidas, uno le dice, ¿qué te acordás? ¿Dónde sí fuiste feliz? Y el paciente empieza a hablar y hablar y hablar. Y uno dice, ¿te das cuenta que sí hay motivos para volver a ser feliz? Y uno lo lleva a un estado emocional que recuerde que sí tuvo derecho a ser feliz. Y que probablemente él puede volver a ser un nuevo constructo de felicidad sin acabar con su vida. Doctora, ¿y las alertas tempranas cuáles serían? ¿Cuáles son esos rasgos a identificar? ¿Cómo uno más o menos sabe? Porque es que hay personas que tienen la depresión o tienen la idea de matarse, pero no lo dicen. Hay otros que sí constantemente lo están diciendo, pero los que no lo dicen, ¿cómo identifica uno? ¿Qué rasgos o qué patrones son comunes en esa situación? Yo sé que todos los casos son distintos, pero supongo que hay unos patrones que se mantienen. Generalmente tienen muchas ideas de rumiación, lo que llama uno rumiar un pensamiento o una idea, y a veces cuando yo no esté, cuando yo me vaya,
el día que yo les haga falta, pero ahí ya la primera puerta puede ser, uno dice, ah, está manipulando. Pero cuando yo veo que la persona pierde la capacidad de dormir, está presente pero ausente, ya nada lo emociona, ya nada lo conecta, esa sería nuestra segunda banderita, ¿sí? Roja. Y hay una tercera que es muy importante y es cuando uno empieza a darse cuenta que el paciente empieza a perder la capacidad de hablar de lo que siente. ¿Sí? Entonces habla a veces en terceras personas, pero no dice yo tengo hambre, yo quiero un abrazo, yo me estoy sintiendo mal, yo no le encuentro sentido a la vida, ¿sí? No son capaces de decir soy yo el que estoy mal, sino que sienten que de afuera todo los está atacando. Es supremamente importante tener el contexto, Ángelo, que algunos medicamentos funcionan para la depresión. Entonces la gente dice, no, pero es que yo estoy tomando pastillas para dormir, yo estoy tomando la famosa pastilla que yo llevo a la droguería y es el efecto placebo, porque todos lo conocen y a todo el mundo le funciona, pero detrás se está enmascarando otra cosa peor, porque es que la gente no quiere hacer procesos, la gente quiere es quitar el síntoma. Hoy en día encontramos gente que yo ya fui a retiro, doctora. Yo ya fui, me metí a los 7 ríos. Yo ya subí 7 veces el agua de la Virgen a pie descalzo. Yo ya. Pero es hacia afuera. Pero no me estoy haciendo cargo de mí, de mi situación, de cómo yo estoy conectando con la emoción. Entonces, la gente le cuesta mucho trabajo, demasiado trabajo, hacer procesos. Y eso es lo que hace que la persona que está en estado de depresión no quiera, porque tiene desesperanza aprendida. Por eso es que uno coloca un lazarillo o una persona que lo acompañe, que lo lleve, que lo traiga, que lo haga reír. Hay una píldora supremamente importante, que la persona necesita volver a conectar con la emoción de sonreír. Es lo primero que pierde. Doctora, y quisiera preguntarle por los factores de riesgo, pero no como decir lo mismo de siempre, sino cuáles son los factores de riesgo en nuestra cultura, en la cultura de la breguense, en la cultura de lo cañero, que de por sí nosotros somos muy diferentes a casi que al resto del país. Entonces, en nuestra cultura, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que agravan más la situación? Ángelo, cuando revisábamos y estudiábamos el tema, nos dábamos cuenta que hay unos factores donde el hombre en nuestra región está silenciado emocionalmente, porque por costumbre y por conducta el hombre tiene que aguantar con todo, versus la mujer, que es la que le ha tocado asumir el papel de la que lleva las riendas de la crianza de los hijos o se hace cargo de sus padres, los hijos ancla, o la mujer que se quedó al servicio de la sociedad, pero, ojo con esto, viene algo importante. Nuestro patrón, Ángelo, somos personas que fuimos silenciados desde la niñez. Si nosotros estudiamos la conducta de la provincia de Ocaña, de lo que marca los municipios que conforman la provincia de Ocaña, hay unos patrones muy marcados que en su momento nosotros hemos venido diciendo y es, ojo, cuando yo dejo de hablar de emociones. Recordemos que hay un contexto en particular. Nuestros abuelos nos demostraban el afecto a través del alimento, mas no a través de los gestos de amor. Por eso nosotros podemos llegar a la casa de nuestras abuelas y lo primero que te dicen es, ¿le provoca un tinto? ¿Ya comió? ¿Quiere pancito? ¿Ya comió? Y manda al hijo a que vaya a traerle la comida a Ángelo, ¿sí? A ellos, ese es el lenguaje del amor. En cambio, hay una generación que son nuestros padres que no fueron tenidos en cuenta y que fueron silenciados frente a sus emociones. Ellos no abrazan, ¿sí? Ellos no dan actos de generosidad y de cariño y sobre todo no tienen la capacidad de reforzar emocionalmente, sino que te mandan y es que tú no eres capaz, así no es, yo lo hubiera hecho diferente. Y en cambio viene la tercera generación, que somos nosotros o que son nuestros hijos, y viene una generación donde está llena de muchos miedos, ¿sí? Y no tienen criterio. Entonces, volvemos a la necesidad de tener procesos. Hay generaciones que nosotros hablamos, Ángelo, que están muy marcadas en la depresión y nosotros lo normalizamos. Padres bebedores, padres abusadores, ¿sí?
madres sometidas a la ley del aguante, ¿sí? Mujeres en una situación donde no solamente estaban desmoralizadas en el mismo hogar, sino que estaban siendo violadas por sus propios esposos y toda esa carga emocional se la comieron. Se la trasladamos a nuestros hijos en miedo y se la trasladamos en la incapacidad de conectar con emociones sanas. Y nuestros hijos están llenos de una incapacidad de reconocer afectos sanos o de poner límites afectivos. Claro, cuando a mí se me sale algo de una situación de control, lo primero que yo quiero es desconectarme, porque mis padres o nuestros abuelos no nos enseñaron a gestionar emociones, no nos enseñaron a decir, espérate un momentico que lo que me estás diciendo me está ofendiendo o no me gusta, sino que aguante. Entonces, hemos dañado la generación emocional y venimos dañados desde hace mucho tiempo. Entonces decimos, no, es que normal, la gente llega a terapia, Ángelo, yo no sé si a vos te pasa muy recurrentemente, no, pues mi abuelo era bebedor, mi papá llegaba a la casa y le daba unas tandas a mi abuela, pero yo tengo una felicidad normal, una niñez tranquila, y uno dice, eso es tranquilo, ¿sí? Yo veía que mi mamá le aguantaba a mi papá, la mechoneaba y le decía perra, vagabunda, no sé qué, no sé qué más. Pero yo tengo una niñez normal y eso es normal. O sea, ver cómo ultrajaban a mi madre y cómo yo, pues niño no podía hacer absolutamente. Normalizamos el dolor, Ángelo. Normalizamos lo que no estaba bien en nuestras emociones y nunca, nunca nos dedicamos a sanar esos recuerdos frente a las emociones. Doctora, y en esa misma línea, ¿cuáles serían los factores protectores? Pero lo mismo, desde la mentalidad de lo cañero, de la breguense, desde nuestra conducta, de nuestra forma de comportarnos, de ver la vida. Nosotros somos como muy chabacanes, como muy entregados a la esperanza, decimos que muy religiosos, de mucha fe. Desde ahí también, ¿cuáles serían esos factores protectores que tenemos nosotros como sociedad aquí en la región? Pero hay, a ver, ¿vamos a hablar de factores protectores sanos o de cuando nos hacemos los locos y no está pasando nada y yo aguanto? El No, protector de los sano de sanos. los sanos es el que hace consciente su realidad y su situación, ¿sí? Es el que tiene la capacidad de asumir que yo fui un niño maltratado, de que yo fui un niño y eso lo dejamos entre paréntesis, Ángelo, porque somos conscientes que en la terapia llegan muchas personas que fueron abusadas, tocadas o manoseadas entre el mismo círculo familiar, pero como no podíamos denunciar, esas mujeres fueron silenciadas y apartadas por su propia mamá o por su propio papá porque no se podía hacer un escándalo. Y esas mujeres cargan emocionalmente, ¿sí? ¿Sí? Un peso de silenciamiento y de minimización. ¿Cómo no van a estar deprimidas estas mujeres? Ahora, como no lo hice consciente, como me lo normalizaron, entonces por dentro nuestro campo emocional empieza a crecer en la desvalorización, pero como yo creo que no puedo decir nada, ¿cuál es lo sano? Hacerlo consciente, hacer un proceso de restauración de la emoción, ¿sí? Yo tengo un papá alcohólico o tuve un papá alcohólico, pero yo asumo que él también estaba dañado. Esa es la conducta sana. Pero a partir de la fecha, una vez yo asuma su conducta, no lo cargo más, sino que te sigo amando, te sigo respetando, pero tus acciones no me devuelven al pasado. Tus acciones no me recuerdan mi minimización. Tus acciones no vuelven a afectar mis emociones. Eso es protegerse. Eso es sanar. Pero doctora, y cuando hay como una dicotomía, digamos, yo sé eso, pero sigo permitiendo esas conductas en mi vida. ¿Qué sí depende de vos y qué no depende de vos? Porque es muy diferente que un niño llegue a terapia y te diga, es que mi papá todos los fines de semana llega a darle la jeta a mi mamá. Eso es la terapia todos los días de nosotros los psicólogos. El niño no va a poder enfrentarse a su papá hasta que sea un adulto. Y probablemente el niño no va a poder cambiar la conducta dañina de sus padres. Por eso cada vez más la gente viene a terapia, para nosotros poder enseñarle al niño qué sí puede cargar desde la emoción y qué no puede cargar desde la razón. Ahí está la dicotomía. Tú no puedes cargar emocionalmente a tu papá. Lo puedes entender porque está dañado, porque tal vez sus padres hicieron lo mismo que él hace y él cree que está bien o está normalizado. Pero tú aceptas que tienes
un papá que tiene un problema. Y que detrás del borracho y que detrás del alcohólico probablemente hay una persona en ansiedad, hay una persona en depresión y hay con una persona que no ha sanado sus heridas infantiles. Bueno, doctora, muy bien. Eh, Se está conectando mucha gente. Al final los saludamos a todos. Están escribiendo muchas cosas en el chat. También al final o la doctora va a responder todas las preguntas que están escribiendo ahí en el chat. Como les dije al comienzo, vamos a tener 4 partes. La primera es la teórica, que es esta que acabamos de abordar. Vamos ahora con los análisis de caso y finalmente cómo combatir todo eso desde el hogar, desde la crianza responsable y las preguntas que ustedes tienen en el chat. Doctora, una vez, bueno, de las muchas veces que hemos hablado usted y yo le decía a usted que a nosotros, los psicólogos de hoy, nos está tocando más fácil, entre comillas, porque hoy la gente es más consciente bueno, por lo menos uno ve que todo el mundo habla de la salud mental y de la importancia del psicólogo y que la cabeza esté bien. Bueno, no falta el que dice que el psicólogo es para los locos, pero digamos que hoy en día como que la gente ha empezado a ser más consciente de que esto es importante, es más importante. Pero lo que a mí me causaba curiosidad cuando estaba estudiando el tema es que a pesar de que nosotros sabemos o decimos que es muy importante la salud mental, los casos de suicidio van subiendo. En vez de ir disminuyendo, lo que va pasando es, y a partir de la pandemia, pues más todavía. Entonces, cada año, por ejemplo, en el año 2023 en Ábrego tuvimos 5 casos, el año pasado 7, en el 2022 creo que fueron 3. Entonces, ¿cómo explicar eso de que hoy tenemos más herramientas, pero los suicidios van subiendo cada año? Y eso que ahí no están reportados, Ángelo, los sistemáticos, ¿no? O sea, ahí están reportados los que tuvieron un acto fatal como tal, pero no están reportados los que fueron sistemáticamente pensados, que el paciente se deja morir, que el paciente empieza a desmejorar su condición física, clínica, deja de alimentarse, desarrolla una enfermedad fantasma o huérfana, no tienen cura y el paciente se muere, ¿sí? Esos no están reportados dentro del sistema porque no hay cómo sustentarlos dentro de esa base. Sobre todo, ¿por qué no tiende a mejorar la gente? Porque la gente, a pesar de que tenemos más herramientas, más psiquiatras, más medicación, más cultura frente a la salud mental, la gente no. Hay algo práctico. La gente no quiere sino la pastilla para sentirse bien. Doctora, mándeme algo ahí. Y eso es muy, o sea, la gente le pregunta a uno, ¿cuánto vale la terapia? Tanto, está caro. Pero, ¿cuánto vale el resto de cosas? Y entonces la gente le dice, ¿y cuántas terapias cree usted que me sacan esto? Como si fuéramos a veces al chamuán o al brujo. Entonces, no, pues depende de tu comportamiento. Ah, no, yo soy muy mal para esto. ¿Sabe qué, doctora? Después. Y vuelve y aparece al mes y vuelve y aparece. Porque no tenemos la conducta de creer que lo que yo necesito me lo merezco. Y viene algo, Ángelo. Yo quiero que la gente entienda esto. Tenemos que hacer procesos. Si nosotros no hacemos procesos, el cuerpo no va a mejorar porque hay que llevar a la persona a un estado de conciencia. Ángelo sabe que hay una terapia que es maravillosa que se llama MDR y es escuchar al niño interior. Y si hay una terapia que le permite a uno sanar y restaurar y reestructurar, pero es un proceso terapéutico. Lo mismo pasa con la silla vacía cuando yo perdono, cuando yo sano, cuando yo suelto o cuando yo aplico una prueba proyectiva y le digo al paciente, mira, pasa esto, esto y esto, y el paciente dice, uy, doctor, ¿usted es brujo? ¿Qué es? No, porque es que en el dibujo está todo, en tu firma está todo, en la forma como graficas está todo, pero no queremos, sino el rótulo o el diagnóstico, la pastilla o el efecto placebo, pero no queremos hacernos cargo de nosotros mismos. Y la clave para que la persona destruya la idea suicida es cuando él se hace cargo de sí mismo y dice, yo voy a hacer un nuevo intento para mí, pero no para que las otras personas me quieran, para que otra vez yo vuelva a tener aceptación, sino cuando yo me hago cargo del proceso. Doctora, y ahí también me pareció interesante dentro de la investigación que hay unos patrones en los días que se repiten.
por ejemplo, el ocañero tiende a quitarse la vida los domingos y los lunes, el abreguense los martes. ¿Eso tiene alguna incidencia? ¿Eso ocurre por algo? Bueno, también en las fechas especiales. Eh, no se supone, bueno, ya lo de los días lo vamos a ver, pero por ejemplo una fecha especial, un día de la madre, pues no sería mejor aguantarme por ahí unos días más para no dañarle la fecha a mi mamá y ocasionar un mal peor. ¿Cómo sería la cosa ahí? Acuérdense que, o acordémonos que hay un proceso de aceptación y es como la persona que se suicida cree que se van a olvidar de ellos, porque toda la vida se sintieron invalidados, olvidados o, no, o sentía que no tenían el cariño. Ellos inconscientemente buscan fechas especiales. Y hay patrones, por lo menos ahora en Estados Unidos, cuando se acerca el día de San Valentín, ¿sí? La gente se suicida mucho allá. No sé si ustedes son conscientes, las personas que han viajado a Bucaramanga, en el viaducto era el lugar donde más se suicidaba la gente en Bucaramanga los días viernes. Y prácticamente llegó un momento mientras colocaban todos los paneles que hoy en día existen, pues tocaba acordonar la zona o poner policía o hacer brigadas en su momento para que la gente no se fuera para el viaducto a suicidarse los días viernes. ¿Por qué las fechas especiales? Porque recordemos que el cerebro busca no ser olvidado. Tiene la famosa dicotomía que vos decís para que mi mamá nunca se olvide de mí y no se le olvide que yo era su hijo, el que ella nunca le puso atención, porque es un pensamiento de minusvalía, tenga el Día de la Madre. Si el conflicto era con mi padre, pues me suicido muy cerca a la fecha o del cumpleaños de mi padre o el Día del Padre, ¿sí? ¿Y por qué el 7 de diciembre o el Día de las Velitas también se acercan mucho o en las fiestas patronales de nuestros pueblos, ¿sí? La gente tiende mucho a suicidarse porque crees, claro, ay, se murió un día antes de la fiesta, nos dañó la fiesta. Ay, no, pero lo enterramos y la fiesta sigue, ¿verdad? Entonces, es esa necesidad de, por eso yo les decía, ojo que todo el tiempo la persona que suicida, que se quiere suicidar, está llamando la atención y está diciendo, ojo, acompáñenme, pónganme atención. Inicialmente, dame la mano, acompáñame a hacer el proceso para yo poderme irme solito. Generalmente el medicamento, si es formulado, ojo, porque hoy en día llegamos a la droguería y necesito algo para la depresión, pues como el farmacéutico sabe qué es lo que manda siempre el psiquiatra, pues ya sabe. Pero todos los casos nunca van a ser iguales. Nunca, nunca una idea suicida tiene el mismo contexto de otro paciente. No hay un paciente que se parezca al otro. No todos necesitan el mismo tipo de medicación. Doctor, y por esa misma razón se suicidan en la casa, porque esa es otra de las, por ejemplo, en Ábrego, el 100% de los casos fueron en su casa. Y yo pensaba lo mismo, pues porque, hombre, pues vayas y matas en otro lado, para que no le deje el recuerdo ahí a la familia de que en esa habitación fue, de que fue en el solar, de que, en fin, por la misma razón. Por la misma razón, para no ser olvidados, ¿sí? O sea, Bueno, hay acuérdate, otro Ángelo, tema que ahí que me llamaba la atención y es que en cifras la mujer es la que más sufre depresión, pero el hombre, o sea, la mitad de los hombres se sufren suicida. depresión con respecto a las mujeres, pero el doble de los hombres se quitan la vida respecto a las mujeres. Entonces las mujeres son como las que más sufren, pero los hombres son los que más se quitan la vida. Entonces, ¿cómo explicar eso también? Acuérdate que las mujeres tenemos ciclos emocionales y antes de que llegue la perimenopausia o la menopausia se exacerba los estados depresivos, ¿sí? La perimenopausia es entre los 39 y los 45, 46 años antes que la mujer tenga, ¿sí? Ya el estado final del sangrado como tal. Ahí se exacerba probablemente en un gran número de población la depresión en la mujer. Pero cuando la mujer está cíclica regular, generalmente la mujer se deprime 2 o 3 días antes de que le llegue la menstruación. Pero como la mujer es hormonal, sabe que al cuarto o quinto día se le quita las ganas de pelear y vuelve y reinicia. El hombre no. El hombre es racional, solamente por eso actúa, por eso lo ejecuta. Y busca que sea algo muy rápido. No hace la carta, no hace el ritual de despedida, no se despide consciente, inconscientemente, sino que sea algo express.
Doctor, hay otra cosa que me llamaba ahí mucho la atención, bueno, por lo menos aquí en Ábrego, la mayoría de las personas que se suicidan son personas que están solteras. Yo decía, pero ¿por qué si es que uno soltero vive más sabroso? Entonces, ¿por qué uno, o sea, debería ser el que está casado, el que está en unión libre, que son los que le siguen ahí en porcentaje, pero el soltero también es el que más se quita la vida? Son las soledades mal llevadas, ¿sí? O sea, hemos arraigado en toda la charla esto, o sea, generalmente están buscando esa aprobación, están buscando que los amen o que los quieran o que los acepten por algo. Y si la soledad es un estado de soledad muy profunda, pues ahí es donde se arraiga la idea, ¿sí? Porque siento que ya nadie me va a mirar o nadie me va a elegir, nadie me va a tener en cuenta. Es una necesidad casi inconsciente de ser adoptados o aceptados en algún ámbito, o en la familia, o por una pareja, o en algún tipo de relación que puede ser social, laboral, y tienen ese miedo a que no sean aceptados. Doctora, y otro tema ahí importante también que me parece a mí es el tema de las edades. Por ejemplo, en Ábrego, lo más común es que nos quitemos la vida entre los 25 y los 39 años. ¿Qué ocurre en esa etapa o en esa perícopa pues, de la vida para que la mayoría de los casos sean ahí? A ver, en este momento el cerebro está viviendo una de las maduraciones, ¿sí? Aquí se madura donde está todo nuestro sistema. Y claro, estoy escogiendo o eligiendo una parte de mi vida emocional, pero como estoy vacío, no me conecto absolutamente nada. ¿Qué pasa entre los 24 y los 30 y tantos años de la edad que vos estás mencionando? Es cuando el ser humano está resolviendo cómo va a ser el resto de su vida. Pero como me siento vacío, o como no me siento elegido, o como tengo una profunda soledad arraigada, pues lo mejor es desconectarme. Por eso, o sea, hace mucho tiempo la psicología, la neurología viene hablando de factores predisponentes. Y hay que tener en cuenta, Ángelo, los factores predisponentes en esta parte. ¿Qué me predispone a mí? El ambiente, o sea, el ambiente donde yo estoy viviendo, la familia y lo que yo hago para mí. Y lo que yo hago para mí no es estar bien vestido, no es usar ropa de marca, lo que yo hago para mí no es leerme todos los libros, que sí ayuda, pero también es cómo me ejercito, cómo me veo, cómo me siento y cómo yo puedo cuidar mis emociones. Porque es que la gente hoy en día, o los que están entre los 25 a los 35 años, no saben o no han aprendido a cuidar su mundo emocional. Solamente sabemos decir que sí, o solamente sabemos erráticamente poner límites que no son sanos. Doctora, y otro era la edad de los 75 a los 79 años, también muy amplio. Pues en esa edad donde se supone que ya uno debería estar tranquilo, ya esperando más bien la hora de la muerte. ¿Por qué tomar la decisión cuando se supone que es una persona madura, que ya vivió, que ya conoce la vida, que ya no lo afecta tanto lo de afuera? La gran mayoría de esas personas, Ángelo, generalmente pierden la capacidad de emocionarse, ¿sí? Pierden la capacidad de conectar con sus estados y tienen profundo miedo al abandono, o sea, que no tiene quien los asista, no tiene quien los vaya a ver, o se sienten, ¿sí? O se sienten que van a ser una carga para las demás personas o para la familia. Entonces, terminan en algún momento, y es muy común que esos abuelitos cuando se suicidan están en un estado nubilativo de la mente o en un estado de un profundo dolor. Cuando uno entra a los centros psiquiátricos y uno los ve a ellos en esos lugares, es muy duro porque ellos ya tienen un pensamiento muy fuerte de ideación de muerte. Y por más medicados que estén y por más acompañados que estén del cuerpo médico, de las enfermeras, ellos esperan cualquier
descuido para ejecutar el acto. Entonces, porque ya perdieron la capacidad de conectar con las emociones, con la familia, y generalmente son pacientes que ya no son móviles, son pacientes que están muy, muy llenos de dolor o que tienen o se desahuciaron ellos frente a muchas situaciones o cosas particulares frente a su familia. Ya mi hijo no cambió, ya mi hijo no sirve para nada, si mi hijo no puede con él, entonces ¿qué va a poder conmigo? Yo soy una carga, mejor me voy, y terminan estando en estados muy profundos de depresión y terminan quitándose la vida. Bueno, doctor, hay un tema que usted mencionó ahorita por encimita, pero quisiera que ahondáramos más en él, y es las conductas para suicidas. Entonces, es como el quitarse la vida a cuotas, digo yo. Pues quisiera que también nos ampliara un poquito qué son esas conductas para suicidas, y eh, cómo las abordamos nosotros, los ocañeros, los abreguenses, cuáles son esas conductas para suicidas más comunes que usted se encuentra en su terapia, porque también ocurre que, por ejemplo, el que se quiere quitar la vida, pues lo dice, pero el que tiene esas conductas para suicidas, pues trata como de maquillar la cosa y como de que nadie se entere más bien. A ver, esas conductas, Angelo, están generalmente muy marcadas en las relaciones amorosas. Es lo que nosotros llamamos inconscientemente una tusa mal llevada, donde el paciente llega y en una terapia le dice a uno, no, doctora, es que llevo 8 kilos menos. Y uno dice, ¿y hace cuánto terminaron? No, hace una semana. Una semana y ya perdiste 8 kilos. Esa persona pierde la capacidad emocional de gestionar el dolor y empieza a desconectarse. Entonces empiezo a dejar de dormir, empiezo a dejar de hacer lo que generalmente podía hacer en un día normal, me dejo de vestir, me dejo de arreglar, dejo de hacerme cargo de mí mismo y empiezo a desarrollar algo que se llaman las famosas enfermedades que caminan. ¿Sí? Hoy me duele aquí, mañana me duele aquí, tengo gastritis, tengo la uña encarnada se me exacerbó, terminé de amputar el dedo. Tema de prácticamente enfermarte a un nivel tan profundo. Y llama al familiar uno y dice, ¿va a asistir el paciente a terapia? Me dice, no, doctora, el familiar está hospitalizado, el paciente no está respondiendo a la terapia, que también pasa mucho en los pacientes oncológicos. A mí me ha pasado mucho el tema con mujeres que tienen cáncer de seno y quinta, sexta, séptima radioterapia y no mejora y no mejora. Y algunos médicos o profesionales terminan llamando al psicólogo y le dicen, vea doctora, ¿qué es lo que está pasando con el paciente? Y generalmente es que están reteniendo a alguien. Se hace el proceso de sanación, se hace el proceso de perdón, se hace el proceso de asimilación de la pérdida y el paciente empieza a renovar células, empieza a mejorar el proceso de cáncer, ¿sí? ¿Qué nos dejamos morir? ¿O por qué tenemos esas conductas de irnos desconectando? Generalmente porque me cuesta mucho trabajo hacerme cargo de mi emoción y quiero que la otra persona en la que yo deposité toda mi carga emocional venga y me salve, venga y se haga cargo de mí. Entonces es cuando si tú no estás conmigo yo me muero. No, eso ni la literatura dice que eso no funciona, ¿sí me entiendes? Pero como no queremos hacer procesos y no queremos hacernos cargos, entonces le mandamos a la otra persona mi mundo emocional para que la otra persona, y volvemos a la conducta del que se suicida en casa, me cargue para toda la vida. Como no quisiste estar conmigo, ahora me cargas y te sientes culpable de por qué yo me suicidé o por qué yo me morí después de que terminamos esta relación. Mira el contenido y el contexto tan fuerte de las personas que se dejan morir post una situación particular. Bueno, muy bien. Veo que se está conectando mucha gente. Estamos con la doctora Eliana Mendoza, más de 20 años, ya lo decía al comienzo, de experiencia en la psicoterapia. Y ha querido estar con nosotros hoy en este espacio para hablar de este tema tan delicado y a veces tristemente tan común en la sociedad como es el suicidio. Hemos abordado varios bloques. El primero fue como en la parte teórica, luego el análisis de las conductas que se repiten.
para los que no han podido ver y se están conectando hasta apenas ahora, les pido que lo compartan para que más personas lo vean, para que ustedes lo vean más tarde, porque la verdad ha estado muy interesante y todo, doctora, lo que usted nos ha dicho, pues por lo menos para mí hoy he aprendido muchas cosas y sé que todos los que nos están viendo también. Falta un tercer bloque y un cuarto bloque. El último bloque es el de las preguntas, que ya veo que en el chat hay un montón. Vamos a tratar de responderlas todas. Y esta tercera parte, doctora, quisiera que habláramos de las pautas de crianza, pero en dos momentos. Primero, cómo criar yo a mi hijo, a mi hija, para que tenga la suficiente autoestima, para que el día de mañana, cuando lleguen los problemas en la vida, tenga la capacidad de resolverlos y no piense en la idea de quitarse la vida. Y segundo, cómo formo yo también desde mi hogar ese hijo, esa hija, para que no se convierta en la persona insensible, en la persona que le hace el matoneo al compañero en el colegio, al que crece y se burla de los demás o manipula a los demás o juega con los sentimientos de los demás, y puede ser que indirectamente lleve a la persona que comparta algún espacio de la vida con ella al suicidio. Entonces, ¿cómo formar a nuestros hijos desde esos dos grandes ejes, doctora? O evitar el narcisismo, que es la última pregunta que me gusta mucho porque estamos viendo muchos jóvenes muy metidos en el narcisismo producto de la crianza irrespetuosa dentro del hogar. Cuando el niño de pequeño tiene un problema y si yo le digo, cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Pero si yo le doy la mano y le digo, vamos, hagámoslo, intentémoslo, ¿qué estoy en él? Apropiando eso que no tiene la persona con miedo, la autoconfianza, la autogestión. Tal vez no te alcancen y mira el ejercicio y creo que a todos nos pasó. Todos queríamos montarnos en el pasamanos, pero no alcanzábamos. Y siempre venía alguien que nos cargaba y nos llevaba al pasamanos y esa sensación y uno decía otra vez, otra vez, otra vez, hasta que ya uno podía treparse y hacerlo y uno desarrollaba una habilidad enorme. Nos pasó con la hula hula, nos pasó con el trompo, nos pasó con un montón de cosas que nos obligaba a intentarlos cuantas veces fuera posible hasta hacernos un expertos. Yo me acuerdo que en nuestra época para nuestros padres era muy importante que nosotros hiciéramos un ejercicio de jugar. El niño debe jugar y el niño se debe frustrar, porque si el niño no se frustra, no va a solucionar problemas. Y hoy en día, ante el primer problema, ¿qué hace el joven? Salida rápida, me suicido. ¿Qué hay que hacer? Los niños hay que llevarlos a una frustración sana para que él busque posibles respuestas o posibles salidas a eso que para él es un problema. Probablemente para adulto no, porque es un adulto. Pero si el adulto lo acompaña en el problema minúsculo y le dice, ¿tú qué harías? Mamá, en el colegio me pegaron, ¿tú qué harías? Con con crianza irresponsable, pues déle la jeta, hágase respetar. Pero el papá con carga responsable dirá, mañana vamos al colegio, hablamos con tu profesora y cada vez que alguien que se meta contigo, tú buscas a la profesora y le dices a ese niño que tú no puedes ser su amigo porque te está irrespetando. Mira la diferencia. Si yo enseño a mi hijo desde la reactividad, él va a buscar reacciones, ¿sí? Desde la agresividad. Y el suicidio es una agresividad. En cambio, si yo tengo una pauta o una crianza desde la frustración sana para que tú resuelvas, el niño va a buscar siempre una salida que le permita a él aprender a gestionar el problema. Y cuando yo soy un gestionador de problemas, pues no me voy a desconectar, no me voy a suicidar, no me voy a decir, no, que voy a la raíz y busco, ¿por qué no me está funcionando? ¿Por qué no me está dando el resultado? Yo lo voy a llevar un momento que a todos nos pasó. Profesor de física o química hace el ejercicio en el tablero, se para enfrente del tablero, mira el ejercicio, se da la vuelta ante sus estudiantes, un problema, vamos a resolverlo. Y empieza el profesor a resolverlo. Y esa es la vida. ¿Cómo yo la voy a resolver? Pero si yo me quedo llorando frente al ejercicio y digo, no sé, no entiendo, no puedo, estoy de resolver.
El padre tiene que llevar a su hijo a una frustración sana para que aprenda a resolver conflictos, gestionar sanamente algo que para él es difícil. Esa es la primera pauta. Ahora, la segunda pauta. A los niños hay que hablarle de emociones. A los niños cuando llegan del colegio, ¿cómo te fue? Bien. No, bien no es una emoción. Estoy alegre, estoy triste, estoy dado. Háblale a tus hijos de emociones. Hoy en día nosotros los psicólogos nos toca a través de los cuentos hablar de emociones porque no hablan de emociones. Fine, bien, no es normal. Cuando uno le dice al paciente, no, eso no es una emoción. ¿Cómo que no es una emoción, doctor? Entonces, ¿qué es una emoción? Ni siquiera están relacionados con la palabra emoción. ¿Sí? Entonces, nosotros sí tenemos que hablar de emociones para que los niños lo, lo lleven. Hay películas hoy en día que hablan de emociones y ahí está intensamente la 1 y la 2 que han sido un gangazo para nosotros los psicólogos para poder enseñarle a los niños a gestionar. Hay películas que obligan a la terapia a que el niño reconozca tantas emociones como sean posibles. No solamente está intensamente, hay muchas películas que hoy en día la psicología ha desarrollado para con las emociones. Pero hay que hablarlas. Si yo estoy triste, Doctora, y si yo en mi casa, en mi grupo de amigos, bueno, tengo una persona que se quiere suicidar, que está en este problema, ¿cómo esa red de apoyo, todos en comunión, cómo es la manera efectiva de ayudar a esa persona en ese proceso? primero determinamos dónde está el ladrón emocional. Porque si el ladrón emocional está dentro de su círculo familiar, por ende, el paciente no va a conectar con la ayuda que le dé a su familia, sino que va a ser sus amigos. Si el ladrón emocional está dentro de sus amigos, por ende, por ahí no va a ser la ayuda. Siempre el paciente va a necesitar de manera inicial restaurar, ¿sí?, su confianza, restaurar el sueño y restaurar la manera como se percibe. Eso es la parte más importante del proceso, porque ahí es donde él vuelve a caminar o vuelve a creer en que sí es posible algo. Pero acuérdense que el ladrón emocional más fuerte que tiene la persona con ideas suicidas es la mente. Y uno le tiene que enseñar desde la terapia a pelear con las ideas suicidas. La pastilla no se la va a quitar. Por más que tomemos todas las INAS, ¿sí?, no se va a ir la idea suicida. Eso ayuda al proceso terapéutico, pero el paciente con ideas suicidas debe venir a terapia para desestructurar ese lazo que lo obliga a él a estar pensando en muerte. Bueno, doctora, vamos a mirar acá el chat ya para las preguntas. Ya llevamos una hora, Virgen Santísima, esto sí pasó el tiempo rápido. Quiere decir que estamos, bueno, estoy amañado. Saludo a Yurani Ascanio, Torcoroma, Marcela, Rocío Páez, Jairo Camilo, a Neidra Alberto Portilla, Aldair, que nos saluda, Aldair Álvarez Vaca, a Joan Camilo Arevalo, a Yolima, a Sofía González, Toli Soto, Kiki Claro Quintero, Amparo Vergel, Marujo Ortega, Álvaro José Robles Cordero, Karen Arias Arevalo, Adriana Clavijo Quintero, a Elizabeth Pacheco que nos hace una pregunta y me parece que es muy interesante. Bueno, antes de leer la pregunta, por favor, compartir el en vivo, darle me gusta a la página. Recuerden que todos los martes a partir de las 8 de la noche estamos en vivo con invitados hablando de temas importantes. Hace 8 días hablamos de cómo criar a nuestros hijos con salud mental. Hoy estamos hablando de este tema del suicidio. Entonces, Elizabeth nos pregunta, ¿cómo saber si una persona tiene una idea suicida o simplemente nos quiere manipular? A ver, miremos el contexto, la edad, ¿sí?, y el requerimiento de cuándo aparece la idea suicida. Si suicida aparece cuando me dices que no, si la idea suicida aparece cuando no me dan algo que yo quiero o que yo necesito, es manipulación. Pero si la idea suicida lleva a que la persona se retraiga,
que esté en estado nubilativo de la mente, que esté desconectado de las realidades, ¿sí? Y que esté en una situación donde cada vez menos, ahí. Bueno, saludos a Jesús Armando Álvarez, a Franklin Alexander Quintero Vaca, se me da la impresión que es como familia la doctora, a mi amigo Jimmy Bayona, que está ahí conectado, a Luisa Manosalva, a Torcoroma, que nos saluda, a Luis Gerardo Ovalles Álvarez, que dice saludos a la doctora Eliana, Ángel de Luz, Jimmy, saludos Master y saludos a su amiga, buen tema este y muy necesario en un mundo plagado de la epidemia de la soledad, a Lerney Álvarez desde Medellín, a María Bayona, Judith Melo Tamayo, Dios los bendiga siempre en su vocación de ayudar a los demás. Muchas gracias, Judith. Juan Felipe Arevalo, Jonathan Sánchez, Patricia Peñaranda Carrascal, Mayerly Quintero, también como familia la doctora, Claudia, y se trae la doctora toda la familia para el en vivo. No, Mayerly Claudia Jimena, no es Torco familia. Claro, Carolina Hernández Ordóñez, El colega. Mayerlin Selles Omeara, Luis Fernando Luque, Néstor Alonso Ortiz Torres, Fran Armando Saraza Álvarez, Gloria Estela Sánchez Castro, María de los Ángeles Hernández y Judith Yolima Yoya nos pregunta, si una persona no demuestra que no le alegra vivir, ¿cómo puede uno ayudarlo a querer la vida? Hay que tener en cuenta algo que cada vez es más frecuente en la consulta terapéutica y es la anedonia. La anedonia es un estado emocional o una incapacidad de sentir emociones, que no generalmente es ideas suicidas. Hoy en día la anedonia es muy frecuente en jóvenes o en adolescentes cuando tienen que tomar decisiones. Generalmente se da en 11 o cuando terminan 11 y no han terminado de elegir qué tipo de carreras. Las personas que hace mucho tiempo no tienen oportunidades, tienen anedonia, o las personas que perdieron la fe y la esperanza en que les puedan pasar cosas buenas. Los estados anedónicos se pueden confundir con depresión o con ansiedad. Generalmente están muy planos y les cuesta mucho trabajo conectar. Por eso hay que llevarlos a que vuelvan a hacer ejercicio, a que recuerden que ya fueron felices o que sí han tenido oportunidades de felicidad y sobre todo que vuelvan a colocar su confianza en algo que les permita volver a sentir. Recuerden que la parte más difícil del proceso terapéutico es encontrar la esencia de la persona. Y podemos gastarnos 3, 4, 5 terapias hasta que la persona encuentra dónde es feliz, qué le hace feliz, qué lo llena, qué no lo cansa y qué le permite a él seguir construyendo una idea de felicidad. Es tan importante tener clara esa parte, esa esencia en nuestra vida, que es la pastillita que todos los días nos conecta con algo, la esencia del ser humano. Bueno, Marlon Darío Barriga Lemus, Cindy Lorena Ascanio Soto, Janet Arevalo Vergel, Obed Martínez. Bueno, Janet Arevalo Vergel es mi tía y nos pregunta, ¿por qué cuando tenemos depresión sentimos miedo? En el sistema parasimpático se inflama, por decirlo así, una parte de nuestro cerebro y es lo que nos paraliza. Generalmente es miedo confundido con parálisis, como las parálisis del sueño o las parálisis de nuestras emociones. Como tengo depresión, tengo miedo a que las cosas me salgan mal y he perdido la esperanza. Por eso tengo todo el tiempo esa sensación de vacío o esa sensación que nada me llena. Uno le dice al paciente que está en estado depresivo que conecte al menos con una emoción, así sea de rabia, pero conecte con una emoción que le lleve a desbocar una emoción sana, ¿sí? Es que cada vez que yo grito, entonces me da tranquilidad. Es que cada vez que yo le digo las verdades a esa persona, yo quedo tranquila. Conéctenlo con algo para que puedan volver a sentir algo y se les quite el miedo. El miedo paraliza la emoción y hay que llevar a conectarlos otra vez a algo. Bueno, Marcia Karina Carrascal,
Airo Jesús Ortega Rojas nos saluda desde Bogotá. Jenny Alejandro Riaño Díaz, Marta Torrado, Marlodis Vergel, Dora Milena Arias Contreras, Ana Milena Hormiga, Elber Yesí Jacome, Julián Eduardo Valero, el doctor Dainer Peñaranda, la doctora Natalia Cristina, mi prima, psicóloga también, Daniel Pérez, Leopoldo Pérez, Jainer Torrado Arevalo, Francisco Arenas, Lizeth Fernanda Quintero, Fabián Serrano, mi amigo Fabián Serrano, el doctor Ángelo Smith Torrado, también un saludo especial para él, Fabiola Álvarez Flores, Marta Cecilia Garavito, mi buena amiga Isadira Bayona Miranda, Isabel Anteliz, la hija de la doctora Eliana, también está ahí, yo creo que en la habitación de al lado. Bueno, Isabela, hija de la doctora Eliana, y estudia psicología también. Eso quiere decir que la mamá da buen ejemplo. Nora Luna, Walter Yamit, Carmenza Ortiz Ortiz, Isadira escribe saludos, doctora Eliana. Carmenza Ortiz escribe, doctora Eliana, excelente ser humano y excelente profesional. Lucía Arevalo, Naisla Yaruro, Gloria Stephanie Pérez, el padre Jason Raúl Quintero Muriel. Naisla Yaruro pregunta, ¿en su mayoría las personas tratadas salen del problema o hay un porcentaje amplio que siguen en el problema? Generalmente las personas que toman el fármaco o el medicamento y vienen a terapia salen del problema porque pasa algo. A ver, es supremamente importante y no lo tomamos una parte de la terapia y es que siempre hay ladrones emocionales, pero también hay auras, ¿sí? Voy a hacer una explicación chiquitica que es un aura. Un aura es lo que me explica o me avisa que me va a dar. El paciente, vamos a hablar del paciente regular que tiene migrañas. Generalmente el paciente migrañoso tiene auras, sabe que le va a dar porque o ve chispitas o tiene un olor particular bajo la nariz o tiene una sensación de hormigueo en la cara y dice, me va a dar migraña. Esas son las auras, lo que me avisa que me va a dar. Cuando el paciente empieza a venir a terapia, Ángelo, desarrolla una capacidad enorme de conocer tanto sus emociones que puede identificar algunas áreas, o perdón, algunas auras que le dice que sus emociones no están funcionando bien. Y él mismo puede decir, vea doctora, sabe que yo me empecé a sentir mal y me tomé la aromática, fui, hice meditación o fui, hice oración, salí a caminar, puse un stand-up comedy y me reí mucho. Cada paciente va encontrando en la terapia a él qué le sirve. Por eso yo siempre he dicho, los pacientes no son hechos como fotocopias. Por eso todas las pastillas no le sirven de manera igual a todas las pacientes. Cada paciente es un mundo individual y es diferente su situación a la de la otra persona. Generalmente cuando están esperando, a mí me sirvió no sé qué cosa, yo fui y me mandé a hacer una limpia y el paciente absorbe y absorbe y absorbe y absorbe y es tanta la información que recibe que pierde la esperanza. Las auras en la depresión se reconocen como un mecanismo de saber que me voy a enfermar. Y eso no se desarrolla con el medicamento, solo se desarrolla con la terapia, porque me conozco y sé qué me lleva a mí a enfermarme. Bueno, muy bien. Gloria Stephanie Pérez dice, excelente mi doc. Judy Arevalo, mi mamá, también desde la habitación de al lado, viéndole en vivo. Viviana Portillo, Edilson Arevalo, Erika Álvarez Jiménez, José Miguel, María Alejandra Mandón Lanciano, Andrea Lebolo Valenzuela, Darley Botello González, Melisa Pérez, María Bayona dice muchas gracias, Laura Cristina Molina Cabrales, Yolima dice muchas gracias por la respuesta, doctor Eliana, y mi querido amigo por haberla invitado. Doctor Coroma ahora nos está preguntando de la crisis dominguera. Como el aura, yo sé que me va a dar, pero me quedo tirado en la cama el domingo. ¿Cómo afrontar esa crisis dominguera, doctora? Generalmente el paciente que está en estado de no quiero hacer nada porque tengo mi batería emocional muy baja, nosotros le enseñamos a utilizar algo que se llaman los puntos medios. No lo quiero hacer, pero como sé que lo necesito y me va a mejorar, me obligo, me llevo del pelo, me voy de la oreja a hacerlo, porque sé que cuando esté allá me voy a sentir mejor. Generalmente uno siempre manda al paciente en la crisis dominguera a que tenga contacto con la naturaleza, a que se vaya y se coma eso que le recordaba en su niñez,
algo. Entonces la famosa melcocha, la famosa jalea, el helado del parque, el salir a reír. Pero generalmente el paciente dice, no quiero. Y me quedo en un estado de nadadismo, no pasa nada. Y mi cerebro está acunando, estoy triste, estoy mal, otra semana más, otra vez no estoy haciendo nada por mí, otro mes más. Ojo, hay que llegar a los puntos medios. No lo quiero hacer, pero debo hacerlo. Es como cuando uno dice, estamos a veintitanto de enero y no he salido a caminar la primera semana. No he empezado a hacer ejercicio. No, porque, ay, el otro lunes. No, no importa que sea martes, no importa que sea, empieza. Así sea domingo, haz algo por ti. Por regla general, nosotros las personas tenemos que hacer 3 cosas los domingos. No es hacer general, no es doblar ropa y no es arreglar la cocina. Hacerme cargo de mis emociones, conectar con la naturaleza y tener un momento donde yo pueda evaluar si realmente estoy siendo feliz. Y si no lo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer todos los días de esta semana, al menos para ser feliz? Ese es el momento del yo, cuando yo evalúo cómo quiero ser feliz. Bueno, ahí está la respuesta. Doctora, ya para terminar, si de pronto dentro de las personas que están conectadas hay alguien con ideas suicidas, ya no quiere vivir más, un mensaje para esa persona, ¿qué le podríamos decir a esa persona que se encuentra en ese estado? Primero que todo, la ayuda. O sea, los psicólogos no estamos diseñados para atender locos. Estamos diseñados para atender emociones y personas que en algún momento perdieron la esperanza o la necesidad de conectar con algo. Busca una persona que te acompañe en el proceso y si no hay una persona, busca eh, ayuda profesional, pero que sea profesional de la salud para que te guíe en el proceso y que no te abandone en la mitad. Yo siempre le digo a mis pacientes, no les dé pena copiarme, porque es que el paciente cuando necesita una respuesta es para allá y necesita sentirse acompañado. Y cuando el paciente se siente acompañado, mejora rápidamente. Busquen una ayuda, hablen de lo que está pasando y cuando tengan la idea suicida, córtenla. No la consientan. No empiezan a crear 1000 películas como les sea posible, sino que dejen de hacer lo que estén haciendo. Hagan un ejercicio de respiración o de oración. Salgan del lugar donde están y empiecen a decir, a renunciar a ese miedo a sentirse bien. La persona con ideas suicidas necesita ser escuchada, pero como tenemos el criterio de que yo ya no tengo mejora, o que los psicólogos son para los locos y los psiquiatras sí que más, no. Nosotros estamos entrenados para ayudarles. Y siempre, siempre, cuando ustedes hablan, automáticamente el cerebro se desinflama, pierde el miedo y vuelve y conecta con una emoción. Busquen ayuda, no para mañana, no para después. Si el psicólogo no me contestó de una vez, busquen otro psicólogo, busquen a alguien que los escuche, pero no se coman la idea suicida solos. Bueno, doctora, muchas gracias por sus palabras, por todo lo que nos dijo hoy. Aprendí en esta hora más que en los 5 años de la universidad. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, con todas las personas que se conectaron y por todas estas cosas que nos ha dicho tan interesantes para tenerlas pendientes en nuestro diario vivir, en nuestra vida o en la vida de alguien que los necesita. Les recuerdo a todos los martes nos seguimos viendo a las 8 de la noche con nuevos temas, nuevas cosas desde el punto de vista psicológico para que entre todos aprendamos y sepamos sobrellevar la vida también, tener inteligencia emocional. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Le agradezco mucho y bueno, despídase de la gente que se conectó a verla hoy. Bueno, muchas gracias, Ángelo, por la invitación. A los pacientes que se conectaron y que llevan procesos, a las personas que saben que necesitan aprender a cuidar sus emociones. Por ahí alguien preguntó algo al final y es las personas con sobrepeso. Sí necesitan conocer las auras porque sus auras son atracones de comida y generalmente después viene la culpa. No se enmascara en miedo, sino en culpa. La condición es diferente, se dan cuenta lo complejo que es la situación. Cada persona
vale demasiado. Y vale no por lo que tienen en el bolsillo como nos enseñaron nuestros padres. Todos tenemos un plan de vida, todos tenemos un proyecto de vida enmarcado a la felicidad. Acuérdense todos los días que si yo aprendo y encuentro en mí un motivo para ser feliz, todo valdrá la pena. No depositen en las demás personas la necesidad de ser feliz, no se vuelvan efectos placebos ni videos emocionales de otras personas. La felicidad está aquí en el corazón y en la capacidad de conectar con la emoción y con el deseo de ser felices. Me alegró acompañarte, Ángelo, a todos los que se conectaron, un abrazo y sobre todo, gracias por la confianza como siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos hoy en 8 días. Buena noche para todos.